Mesa Asa. Voy a arrancar por acá, ya en un rato, por supuesto, después de la tanda hacemos el programa normalmente, pero queríamos tener una mesa especial con Robertino, con Mariana y con dos invitados, dos economistas, Gonzalo Carrera y Guido Bambini. ¿Hinchas de Guido? Boca. Ahí está. Bueno, San Lorenzo. No se habla de fútbol. Están pasando. Claro, Vos también. Bueno, yo tampoco hablo. Vos tampoco, vale, que sos de Banfield, así que No, hablemos de números mejor. Bueno, repetimos, perdón, antes de arrancar, vale, abrime la tarde a ver cómo está la temperatura en la ciudad. Sí, muy caliente está, muy caliente, 33 grados 5, 33 grados 5, 37% la humedad, baja presión, viento del noreste a 15 kilómetros. Para el día de mañana la máxima 31. ¿Cuándo empieza a frenar un poquitito, a desacelerar un poquitito y no es inflación sino es temperatura? A partir del fin de semana. Bueno, a ver, voy por acá con mesa especial, vénganse a YouTube, si tienen un comercio, si tienen una empresa, si son empleados, si son, no sé, si sos ama de casa, si seguís habitualmente las noticias vinculadas a la economía, queremos tratar de entender qué está pasando. El título de la tarde, Yalo, es que el índice de inflación del mes pasado dio 2,9%. Exactamente, 2,9% fue el dato mayor a lo esperado. Recordemos que el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, la semana pasada había dicho que iba a rondar el 2,5%, que iba a estar por debajo del número de diciembre, que había sido 2,8%. Y atención también con la interanual, porque se aceleró al dar 32,4%. Recordemos que el 2025 había cerrado con un alza de 31,5%. Y cuando vemos qué sucedió, vemos sobre todo que hubo aumentos estacionales, un aumento que superó el 5%, 5,6%. Después tuviste también los regulados con un alza importante, pero ahí justo se me fue, pero teníamos que marcar también que servicios creció por encima del 3% y bienes por debajo. Bueno, a ver, tenemos un dato que lo marcábamos con Marcelo, que es 4,7% en alimentos, que es lo que entiendo uno más siente cuando va a la calle, cuando vas a un almacén, cuando haces la compra que ya no es tan programada, sino que cada 2-3 días, con lo cual vamos a trabajar un poco esas cifras. Tino, el impacto en el gobierno, ¿cómo recibe esta noticia? Y es una noticia complicada. La verdad es una noticia complicada. El gobierno está muy concentrado ahora en la agenda legislativa. Eso les da una fachada para salir rápido. Patricia Bullrich, que tiene mucha cintura de comunicación política, organizó una conferencia de prensa hace minutos en el Senado anunciando que hay reforma laboral, que se aprobaría mañana, incluso hasta dio el porteo, es algo muy arriesgado. Sí. Quiere decir que el asunto avanza bien. Lo propio harían mañana con la reforma penal. Esta digresión la traigo a colación de que estarían hablando de inflación hoy, si la cifra sería lo que el gobierno esperaba, pero efectivamente no ocurrió, así que vamos a ver los argumentos, todavía no hay. Lo último que hay, por ejemplo, por parte de Caputo es una comida con Milei y Bausili, o sea, en Olivos. El Banco Central, reciben en Olivos esta noticia, evidentemente, si es que todavía... Sí. Habitualmente a esta hora habitualmente ya hay 45 tweets diciendo que Milei tiene que ganar el Nobel de Economía, etcétera, y no está sucediendo. No hubo tweet ni del Ministerio de Economía. Bueno, lo seguimos de cerca a ver si en algún momento hay alguna repercusión oficial del gobierno. Quiero darle paso a los invitados. Gonzalo, ¿esperabas este número? No, en general el promedio del mercado está en torno a 2,4. Nosotros, nuestro relevamiento nos da más abajo inclusive, y cuando hicimos la recalibración que hacemos siempre cuando sale el IPC de Cava, el día de ayer, nos daba en torno a 2,4, 2,5. Es un poco lo que dijo Caputo, ¿no? Apresurándose un poco, pero... Sí, la realidad es que este número, como decían, está muy influenciado por los estacionales y puntualmente por las verduras. Ahí, si se ponen a ver en detalle, el tomate subió 93%. Perdón, en el 4,7% de bebida y alimento influyen verduras. Mucho verduras. El tomate. También tuviste manzana con un alza del 18,6%, naranja 30,1%, la papa casi 30%, y también, esto también se había visto en el IPC de Cava, el filet de merluza con un alza de casi 13%. Claro. Pescados también había marcado. Pero nadie esperaba 2,9, o sea, acercándose a los 3 puntos. Nosotros trabajamos pronosticando esto hace un par de años, y en general siempre donde más error hay es en las verduras. O sea, en general cuando hay un cisne negro es porque el tomate, la lechuga, tiene variaciones tan grandes, claro,
que es muy difícil para las consultoras captar lo que capta INDEC. Aclaro que esta es la primera medición post salida de la Bani. Ahora vamos a analizar eso que involucra ribetes políticos. Guido, ¿qué esperabas? Sí, nosotros desde el CEPA esperábamos algo por encima del relevamiento de expectativa del mercado, que como bien decía Gonzalo estaba en 2,4, esperábamos 2,6, nos sorprende este número cercano al 2,9. Lo que vemos es que probablemente este mes con la medición con los ponderadores actualizados no hubiera sido tanta la diferencia, producto de que tiene mayor peso los bienes, ¿no? Como vemos ahí los alimentos, que fueron los que más aumentaron, es probable que particularmente en este mes el cambio de metodología no hubiera arrojado un número mayor, sino tal vez un número menor. Y bueno, ahí hay un interrogante para poner de por qué. Por lo pronto, entonces, coincidís en el gobierno que el gobierno reafirmó y en realidad habían dicho, mirá que el número que nosotros nos habían marcado era menor con la nueva metodología que con la vieja metodología. Que ellos dijeron eso. Sí, por lo que veo es probable que sí, que haya dado menor con la nueva metodología. Igualmente, digo, no es para... O hay que marcar que está mal lo que dijo Caputo en ese momento, porque pero la verdad que es raro que tenga información antes de que salga el índice. A nosotros nos da 2,8 con el IPC actualizado. Pero perdón, si hubiesen a ver, actualizado el IPC... Pero les igual hubiera la dado información no era buena, Oh. porque dijo 2,5 y finalmente era 2,9 y todos dijeron, está adelantando el número. Incluso lo llegamos a pensar y que no estaba en lo correcto. Y finalmente él dio perdón, lo que le parecía. Ahí va rotando un título que es el análisis, en YouTube sobre todo, pero le cuento a la gente que nos está escuchando, el análisis de la inflación. Y recién producción ponía algo importante, la inflación después de la Bania. Quiero pararme un minutito ahí, porque se supone que este número no tiene el análisis, no tiene la manera de medir que la Bania quería que suceda y por el cual se terminó yendo. Con lo cual, bajo esta idea, quiere decir que el mes que viene va a seguir dando alta también. No, bueno... ¿Por qué se va la Bania? ¿Qué información tienen? A ver, la salida del ministro está obviamente los detalles uno no los conoce, pero sí el INDEC venía avisando hace tiempo que se iba a dar un cambio metodológico donde se iba a utilizar una nueva métrica de inflación que incorporaba los ponderadores de gasto de los hogares del 2017-18 en lugar de 2004-2005. No necesariamente siempre va a ser mayor con un índice que con el otro, porque es una cuestión de composición y no de nivel. Es decir, el nuevo índice pesa más los servicios, como decía Guido, que los bienes, y fundamentalmente las verduras, las carnes, que es lo que más, y las frutas, que es lo que más subió este mes. Están bienes. Están bienes y pesan más paradójicamente en la inflación como se mide actualmente que como se iba a medir con el cambio de la... A partir de febrero no vamos a tener tanta influencia del tomate, de la naranja. Exactamente. A nosotros nos está dando 0,2 de diferencia entre índices a favor de la nueva actualización. O sea que con ese 0,2 el mes que viene te da 2,7. No, bueno, tenemos que reactualizar los números con el dato de hoy, ¿no? Pero hasta ayer teníamos 2,3 con el IPC vigente y 2,5 con el nuevo. Es decir, las tarifas de servicios públicos en febrero te sumaban 0,2 adicional. Por eso yo le pregunté a Mariana si los servicios van a seguir subiendo. Claro, porque la principal diferencia entre los dos índices y en la inflación en general se dio en el 2024, cuando se dio la gran actualización de precios, el gran tarifazo, como quiera llamarlo, en términos de los servicios públicos. Ahí está la principal diferencia. A nosotros nos da 20 puntos porcentuales. En términos acumulados, una inflación o la otra, desde noviembre del 23 a diciembre, tendría que hacer la cuenta ahora con el dato de enero, pero a diciembre del 25 nos da 11% de diferencia. Eso impacta de lleno en salarios, ¿no? En paritarias, en jubilaciones, a la hora de medir en términos reales. Recordemos que paritarias que no están corriendo ni siquiera están corriendo a la par de la inflación. No, y salarios quedó por debajo del 31 interanual el año pasado. Digo esto también porque... ¿Es así? Sí. No se conoce todavía el dato. Entonces, pero todo confírmenlo, porque si no la oficina de respuesta no sé qué me va a matar. Lo más probable es que el salario... Yo había leído análisis privados que indicaban que el salario iba a quedar por debajo del 31. Sí, yo las estimaciones que hago con paritarias de gremios nos da... Además, en el dato del INDEC tenés la cuestión del salario no registrado, que también hay algunas cuestiones. Nosotros hemos hecho algunos cuestionamientos también en la mejor forma de captación que tiene a partir de nuevas preguntas en la encuesta permanente de hogares el salario no registrado, que vos lo ves y se desacopla totalmente del salario público y el privado está volando aparentemente el salario no registrado, el changarín, y la verdad que... Y eso es imposible de medir, lógicamente. No está sucediendo eso. El análisis de la inflación, programa especial, por lo menos en estos primeros 40 minutos de arranque de Pastor 910, estamos en vivo por YouTube.
Estamos todos con nuestros teléfonos porque por supuesto llega información. Si recién te subís al auto, si recién nos prendés en la radio, 2,9 de inflación es el primer número tras la renuncia de Lavagna. Lavagna no ha hablado más, Robertino, ¿no? No ha hablado nunca. O sea, No. aquella carta a los empleados y silencio de radio, ¿no? Y lo que pasa es que fue suficientemente elocuente su salida en el contexto que estamos contando, ¿no? El líder, en teoría prestigiado del organismo de estadísticas, tiene una diferencia sobre el índice para medir la inflación con el presidente, porque aparte Caputo blanqueó que era Milei, sobre todo el que no estaba de acuerdo, y se fue. Mucho más para decir. Claro, pero a ver, no digo ni a favor, a ver cómo lo digo, a favor del gobierno. Sí. El gobierno sale y publica un índice que le da muy mal. Sí, claro. Entonces ahí hay cierta transparencia en ese sentido. Sí. ¿Hay transparencia en el número publicado? Sí. Nadie pone en duda No. que con la metodología anterior el número no está poniéndose en duda. No, No, para y nada, además no. vale destacar lo que No. decía un poco Guido. Las diferencias son de decimales. Desde julio de 2024 a la fecha no hay diferencia de más de 0,1 punto entre los dos índices. Claro. Cuando acumulás te da una diferencia, por ejemplo, en 2025 nos da de 0,6, 0,7 puntos. Bien. Pero es menor, digo, no es 2007-2015 cuando el INDEC está intervenido, donde la brecha entre el índice oficial y lo que relevaban las provincias era muy grande, digo. Estamos hablando de el índice oficial daba 10% y las provincias daban 25%. Lo que no quita que no esté mal, digo, Sí, lo ahí que decía nos- Guido un poco, la necesidad de actualizar Claro. el índice por una cuestión de transparencias públicas, más cuando el Banco Central el viernes previo a la renuncia de Lavagna había dicho que lo iban a actualizar el índice, todos los mercados y todos los consultores, los activos financieros, todos se ordenaban en base a una inflación que iba a ser distinta a la que es. Ahora, más allá de lo metodológico, es el 8º mes consecutivo de aceleración inflacionaria. Para Milei la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, siguiéndolo a Friedman. Si no hay emisión monetaria, o sea, son resabios de los resabios de los resabios de la emisión de masa, y él dice que en agosto la inflación va a ser 0. Y ahora estamos hablando de que la culpa es del aumento del tomate. ¿Qué está saliendo mal? Porque algo está pasando, No, a ver, para ser sincero. yo creo que es un relato que lleva adelante el gobierno con esa cuestión de que únicamente la inflación tiene causa monetaria. La verdad que digo hay canales cambiarios en relación al tipo de cambio, también si es en la así, puja están emitiendo. distributiva. Si no, Claro. No, en general los Están planes de emitiendo para comprar dólares, estabilización- podrían decir eso. Los planes de estabilización exitosos en Equilibra, Joaquín Gualma, Martín Rapetti han hecho un trabajo de investigación muy largo analizando muchos planes de estabilización al respecto. En general Sí. suelen tener un componente ortodoxo que suele ser la pata fiscal y monetaria que el gobierno la está Claro. haciendo. Claro. Y después hay una parte heterodoxa que se ocupa de afectar la inercia inflacionaria, como le decimos, la persistencia. ¿Por qué las prepagas negocian con el IPC en TEME hace 2 Del mes periodos? Los alquileres se negocian para atrás, los salarios miran para atrás. Claro. hay un montón de precios que miran para atrás. Ahora, ¿Cómo rompes eso? ¿Con un acuerdo de bueno. precios y salarios, con política de Ahí le ingresos? falta muñeca política del gobierno. Con negociaciones. En realidad no lo cree, es A un ver, marco espera, teórico. Con un sendero nominal Yo- hacia la baja. Yo miro Todo eso falta. julio-agosto 2025, 1.9. Ujú. Y a partir de ahí veo una escalera que deriva en el 2,9. Uno podría aclarar que este gobierno ya tiene 2 años. Por ahí tenemos que dejar de aclarar que este gobierno logró. Ya está, ahora tiene 2 años. Sí, sí, Estamos sí. a mitad de camino del primer mandato de Milei. Con lo cual se tiene que hacer cargo de los primeros 2 años. ¿Por qué le cuesta tanto al gobierno romper ese 2 puntos? Yo quiero insistir con esto que planteaba recién Tino. Yo creo que no tiene una política deliberada en atacar la inercia inflacionaria. No Que tiene política no tiene una que política ataque- que ataque la No, inercia nunca inflacionaria. la Tiene tuvo. una política que fue el ancla cambiaria inicialmente, que atacó una inercia alta. Claro. Lograste, como bien decías, bajarla a una zona de 30% anual. Sí. Pero 30% anual, paradójicamente, la inflación que tuvimos entre 2007 y 2021, más o menos. Es Sí, una sí. inflación muy difícil de bajar, donde en general los gobiernos se encargan de hacer negociaciones, de fijar anclas nominales, de Sí. que todos los actores miremos un Mirá, ancla. ¿Cuál es el ancla hoy? ¿Cuál sería? ¿Cómo atacas esa inercia inflacionaria? Bueno, en general es donde se fijan, por ejemplo, un sendero nominal a la baja. Es decir,
Ahora todo se negocia a partir de ahora al 1,5 mensual. Bueno, ellos quisieron hacer no, eso. claro, Ellos claro, lo hicieron con el las problema paritarias. es que lo Homologan hacen salarios. únicamente con los salarios. Claro, o sea, claro. vos tenés ¿Qué más debería que las regir cámaras ahí? empresariales, Los aumentos de precios. los alquileres. Ay, pero claro. perdón, el gobierno no cree en esa manera de hacer política. Pero perdón, vos No. podés hacer No, eso y no cree, perdón, Tino, no cree en una En el manera control de precios. en una manera No, intervencionista. es que ni siquiera es control, quizás es acordando, ¿eh? Digo, no requiere En una algún momento lo control hizo con las fija. prepagas. Pero vos Lo podés hizo las hacer eso prepagas. y corregir precios relativos al mismo Esa tiempo. es el gran cuestión. ¿Por qué no lo hace? Explíquenle Pero a la Milei gente es un mago. Explica qué es precios relativos, a ver. Si subís la vara hay que bancársela. No, el gran punto es Nosotros eso. hoy tenemos servicios también aumentando por encima de bienes porque mucho tiempo estuvieron pisados, los servicios en el AMBA estaban regalados directamente y no se pagaba ni siquiera el costo. Hoy no se está pagando Claro. el costo, solo algunos sectores sí lo están pagando, no, pero no toda la población está pagando el costo y por eso hoy se está desarmando todo ese esquema de subsidios y a partir de eso hasta que empieces a pagar el costo realmente de lo que vale, bueno, eso te está desarmando todo ese sistema de precios relativo. Entonces están aumentando los servicios y sí, recordemos que recién a mediados de enero terminaron de decir, bueno, va a quedar subsidiado solo un sector y a ingresos medios ya no va a ser subsidiado y empieza un sendero que va a Sí. durar hasta fin de año, porque todavía hay Aclaremos que si esto fuera la reunión de redacción de un diario, como eran antes, cuando ustedes ni habían nacido, y gracias. se definían sección por sección, entonces iba el editor de economía y se peleaba con el de política, el de deporte decía, ojo que juega Boca, que juega River, fíjense. Ahora, mañana la tapa de los diarios va a tener la noticia del INDEC o de los precios al 2,9, de los precios de alimentos al 4,7, pero va a tener la otra noticia que tiene que ver con bolsillo, que es la que está chequeando Robertino, que es que sacarían, o sea, que irían para atrás con la idea de eliminar el impuesto a las Y ganancias. el gobierno está fogoneando con eso, porque está el bien, propio pero- Javier Milei está retuiteando, en vez de hablar sobre inflación, está retuiteando todo lo ¿Qué que retuitea? está sucediendo. A ver. Está retuiteando específicamente, ya te digo, urgente. Espera. Mega anuncio en conferencia del Senado. Patricia Bullrich presenta la versión definitiva del proyecto de reforma laboral. Eso está retuiteando. También declaraciones de Bullrich. Hemos logrado un consenso en el Senado para buscar aprobar la ley de reforma laboral mañana mismo. Así que están Está bien, dándole bola a pero, esto para... Mariana, dentro quitar inflación de del esa foco. expectativa que el gobierno tiene, según la información que manejaba Robertino, Sí. es que en algún momento iban a dar vuelta al tema ganancias. Sí. Eso iba a aliviar a un montón de asalariados, gente que en relación de dependencia, y aparentemente ahora no es que lo sacan, sino que arman un esquema progresivo, como de 2-3 años para Sí, bajarlos. A mí ahí me están diciendo que lo sacan, que no, queda fuera. O Que sea directamente que- queda fuera, pero- junto con otras reformas. Pero explica, es decir, la gente va a seguir pagando ganancias. Sí. Esta era una modificación del impuesto a las O ganancias. sea, no es que sacan el impuesto a las ganancias, sino que sacan la idea de sacarlo. A eso. Claro, el impuesto a las Aclarémoslo. ganancias tiene varias escalas. En este caso había una propuesta para una reducción de la alícuota que pagan las sociedades, las empresas, Claro. vamos a decirlo más fácil. Pensado en que en teoría, además de flexibilizar el marco laboral, vos también flexibilizabas un poquito impuestos para las sociedades para que en teoría tengan un incentivo para contratar. Esto por ahora no va a quedar porque el impuesto a las ganancias es coparticipable, o sea, lo recauda el Estado central y lo distribuye a las provincias. Claro. Reducir ese impuesto implicaba Es decir, te putea- bajar la recaudación para las provincias. Te puteaban los Por gobernadores, supuesto. los Yo no te voy gobernadores, a Los hablar- llamaban a gobernadores sus tienen que legisladores. apoyar esta reforma y Exactamente. estaban diciendo, bueno, pero si nos tocan lo que nos llega a nosotros, no Obvio. estamos tan dispuestos a apoyar. Exactamente. Así que, bueno, por ahora no va a pasar. Sí, pero a ver, yo creo que no me casaron lo que estoy No, tratando sí, es un de punto decir. importante, claro, te entiendo. Vos obvio. tenés un martes, Sí. anotamos yo hago listas por todos lados. De los temas centrales que vos tenés hoy Sí, se vuelve a ratificar que todos los meses está 3% más caro todo. sí, más Y o por menos. otro lado, si tenías una expectativa de que el gobierno en la reforma laboral te alivie o le alivie a la clase, a los que están en relación de dependencia, un poco el bolsillo, eso desapareció. Sí, yo podría simplificarlo en un título A en ver. no bajan los precios, no bajan los precios, no bajan los impuestos. Exactamente. No baja precio, no baja impuestos. Hoy el título es ese. Bueno, es objetivo. No sé qué Políticamente esto en piensa algún momento va a chocar Cuando con... en la agencia de fake news. A ver. Objetivamente es eso. Gonzalo, Guido. No, sí, efectivamente la situación del salario está siendo muy heterogénea, ¿no? Creo que el dato es que es muy heterogénea y que cada sector lo está viviendo de forma muy distinta. Y la calma en alimentos y bebidas que habíamos visto, sobre todo a finales de 2024 y una parte de 2025,
traía calma también en los sectores más humildes, porque justamente la canasta de consumo de los sectores más humildes será carne, verdura, eso es donde hoy creo que hoy no podemos hacer el check. Digamos. Hoy la calma en los sectores más humildes no está, me parece, tan clara, porque vos ves que... Porque alimentos se viene acelerando también. Se viene acelerando alimentos, el salario informal, con todas las cuestiones metodológicas que bien señalaba Guido. Yo lo que estoy viendo es que los últimos trimestres empezó a caer, y más con estos datos de inflación. Yo estimo ya la pobreza que va a empezar a subir después de la vuelta que había pegado a finales de 2025. Con estos datos de canasta básica alimentaria es imposible que la pobreza no suba. Entonces es un escenario donde me parece que la cuestión de la contención social va a empezar a ponerse en agenda, que es algo que durante el último año no... Pues recordemos que el gobierno subió mucho la asignación universal por hijo, pero la tarjeta alimentar, que era el otro activo, se licuó bastante. Está fija de junio 2024. Ustedes me dijeron recién que el 4,7 de alimentos, que esto, repito, es lo que hablábamos con Marcelo recién, es el queso, es la verdura, es la carne, es la leche... Es el día a día, ya las familias no hacen compras de cada 15 días, la gente va cada 2-3 días al almacén. Eso se ve también en el consumo, entonces, caída de supermercados. Que había datos estacionales, con lo cual el mes que viene deja... No, esto puede ser, o sea, lo que está destacando hoy el gobierno, porque acaba de hacer también un retweet a un economista, dice, esto es un efecto de una sola vez, dicen, este 5,6% es un efecto de una sola vez, a eso se va a subir el gobierno. La carne en el mercado mayorista de Liniers se estaba viendo en esta primera semana o estos días de febrero, con respecto a enero está un 6% arriba. O sea, carne sube 6%. Carne mayorista. Después todavía no pegó en la góndola. Hay que ver probablemente se puede trasladar ¿Qué impacto tiene? ¿Qué impacto tiene en el kilo de vacío? No, a ver, tiene un impacto importante, tiene un traslado en supermercados. ¿De 6 o de más? No, menos. De menos. De menos, porque no hay demanda, fundamentalmente. Pero 6 es importante, es un dato importante para solo la primera semana. Y no solo eso, lo que yo te marcaba también de febrero, la consultora del LSG lo que está marcando es que hay un aumento que hace 10 semanas no se veía, superior al 1%, que dio en la primera semana de febrero 2,5%. Y no estamos hablando de carne, porque ahí aumentó bebidas y aumentó también panificados, por arriba del 6%. Paren, porque son muchas malas noticias. Vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de fútbol. No. A ver, esperá. Vos decís que las consultoras que van conformando lo que después termina siendo el índice que nosotros cada, 8, 9, 10, 11 de cada mes damos oficialmente por el instituto, por el INDEC. Esas consultoras privadas te están marcando que los primeros 10 días de febrero está girando fuerte el precio. Está el dato que dice Guido, por un lado de la carne, que se ve en el mercado de Hacienda, y por otro lado, LSG, una consultora que mide precios todas las semanas, marcó que tuvo un incremento en la primera semana de febrero, el mayor en las últimas 10 semanas, y un dato que no se veía de 2,5%, una aceleración importante. Y yo te hago la pregunta que se hace la gente frente al tipo que le cobra o a la señora que le cobra cuando va y compra siempre lo mismo, 1 kilo de manzana o medio kilo. ¿Por qué? Bueno, una cosa es las frutas y las verduras, una cosa es las frutas y las verduras, que hay un componente estacional, uno sabe en la verdulería en la carne no lo hay. En la carne ya es una tendencia para mí. En la carne, cuando vos hablas con los carniceros, te dicen, ya el precio internacional de la carne está subiendo, ya la carne argentina ya sigue lo que es el precio internacional, porque mucho de lo que era la hacienda que iba para el mercado interno, lo agarraron lo que son los exportadores. Recordemos que también se firmó el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que va a implicar que más toneladas van a ir hacia el exterior. Sí. Ahí hay que revisar, porque muchas de esas toneladas de carne van a parar a una mezcla que se va a hacer con carne norteamericana y deriva en hamburguesa, que es el principal. Esto lo escuché en la red rural, explicado muy bien. No es que van a vender cortes, digamos, de los que habitualmente uno... Pero va a haber más demanda. Lo que dicen también en el sector es algo que vos estás marcando de alguna forma, es que la demanda que se va a ir al exterior no es la misma de lo que comen. Por ejemplo, dicen, el kilo de asado va a tender a bajar, ¿sí? Crece la oferta de Hacienda, que hoy va a tardar eso. O sea, están los incentivos para que crezca. No, coincido con lo que decías al respecto de la carne. Creo que la mayor demanda puede generar una suba del precio del kilo de carne, que tiene estacionalmente, en general es en noviembre, diciembre, vemos en general las mayores subas. Hubo subas importantes en los meses de noviembre y diciembre, evidentemente tanto enero como febrero
estamos viendo como efecto Pero- de segunda ronda en la Sí, carne. pero Ah, Guido, viste que siempre enero y febrero bajan los precios. Hablando Sí. con los carniceros me decían, en este enero no sé si va a pasar. Porque Sí. la demanda, también sigue habiendo demanda de carne por un lado, porque nosotros esperamos que en enero bajen los precios, era lo que esperaba el sector. Sin embargo, los carniceros decían, no sé si este año, como pasa todos Sí. los años, va a bajar en enero y febrero el precio de la Bueno. carne, y es lo que estamos viendo. Paro acá y hago los últimos 2 minutos. ¿Sí? Ahora te escucho, Gonzalo. Estamos en vivo, en YouTube, mesa especial, el análisis de la inflación, primer número tras la renuncia de Lavagna, ameritaba que le demos obviamente el tiempo necesario para poder entender. Está Gonzalo Carrera, economista, está Guido Bambini, hincha de San Lorenzo Gonzalo, hincha de Boca Guido. No quieren hablar de fútbol, yo los entiendo, lógicamente, pues hincha de River, así que mejor hablemos de inflación, que son malas noticias. 2,9 y 4,7 en alimentos. Ahora meto el final, así nos peleamos entre todos. ¿Por qué baja el dólar? Cambiaste de frente. Cambio de frente. No, a ver, en términos generales estás teniendo en los últimos meses un reacomodamiento del nuevo esquema macroeconómico que permite que las empresas fundamentalmente se vuelvan a endeudar en dólares. Eso implicó un ingreso de flujo financiero de dólares de las empresas que se venden en el mercado oficial y que generan presión a la baja. Tenés una cuestión estacional de algo del agro todavía, de la cosecha fina. Y creo que en general el gobierno está reacomodando eso, está comprando reservas, lo está haciendo sin que genere tanta presión en el mercado cambiario. Y ese es un poco el Esas otro reservas objetivo. que compra el gobierno, Sí. ¿de dónde vienen? No, de ahí. Del mercado de cambio, son claro. colocaciones de deuda que hacen las Pero provincias, no- también no las- solo las empresas, provincias Lo también. hablábamos con También Mariana el otro día. exportaciones Sí. de energía y No minería. son reservas, lo que ustedes a veces llaman, corríjanme, reservas genuinas que vienen empresas a enterrar acá a la Argentina. Siguen siendo reservas. No, igual. sí, son reservas, Dios. Una empresa o una provincia se endeuda en el exterior y esos dólares que le ingresa necesita pesos para pagar Sí, sueldo, por ejemplo, en está una claro. provincia, entonces lo vende en el mercado oficial y eso baja el precio del dólar. El gobierno está comprando parte En de vez de, esos que, en dólares. vez de que baje el Yo me tipo de refería, cambio yo por me esa refería oferta de dólares. a reservas de inversiones genuinas que vengan a la Argentina. Inversión productiva. Inversión Sí. extranjera Vengo, directa, decís vengo vos. acá a quedarme 15 años. Bueno, uno cuando mira los datos del balance cambiario del Banco Central, te encontrás con que en los últimos meses ha comenzado a revertirse levemente, a empezar a ser positiva, pero en el acumulado Milei, más allá de que tuviste restricciones cambiarias importantes, cepo, la inversión extranjera directa es negativa en el orden de los 1.200 millones de dólares en el acumulado. O sea, venir a hundir fierros, como decís vos. Bueno, todavía no estamos viendo esas inversiones que tanto prometió el Son las que RIGI. se quedan, porque las otras vienen Las un que se viento de quedan cambio por y salen muchos volando, años, ¿no? sí. Y son financieras, en general Son- tienen Sí. más volatilidad, están asociadas a empresas productivas que exportan o a provincias, son menos problemáticas, si querés, o menos volátiles que cuando venían desde afuera y compraban Y títulos la baja públicos. del riesgo país permite también que puedan salir a endeudarse con Bien. tasas menores. Y por último, Sí. ¿quién está ganando plata en la Argentina? Bueno, los sectores ganadores y perdedores, ¿Quién un poco, gana y lo, quién un poco- pierde un en poco lo esta traía Argentina? Gonzalo con la cuestión del salario, que creo que está muy vinculado. Los salarios dinámicos están vinculados a los sectores dinámicos hoy de Argentina, que básicamente son el agro, la minería y los O sea, hidrocarburos. gana plata el campo, gana plata la minería, seguro. Y el gana- sector financiero. Y el El sector, sector financiero es uno de los que más está, con mejores números. Y el sector financiero. Sí, cuando uno mira los sectores que traccionan el producto, el estimador mensual de la actividad económica, son esos los ganadores cuando uno compara contra el modelo anterior, contra el 2023. Industria, construcción, comercio son los que están más rezagados, son los que también explican casi el 50% de los puestos de trabajo registrados del sector privado, ¿no? Los ganadores explican un porcentaje bastante menor de los puestos de trabajo registrados Sí, privados. creo que si salía bien, como decía el gobierno, el esquema iba a tener eso, que decía Guido, probablemente. La industria igual iba a ser un perjudicado del modelo. Pero en un escenario de menor inflación, alimentos abaratándose, creo que había un grupo de servicios de baja calificación, sobre todo, que iban a mejorar relativamente. Claro. Que era lo que vimos un poco en 2025, final de 2024, principio de 2025, todos los que venden para el mercado interno. Perdón, Gonzalo, hablás Sí. como en pasado, si salía bien. Es que yo si creo que sucedía eso, lo que- yo creo que eso fue muy efectivo hasta Hasta la recuperación, febrero del año pasado. claro, Ahí ahí se se empezó a frenar y con la suba de la pobreza que probablemente veamos en el último trimestre y probablemente en el primer trimestre, si sigue así la cosa, creo que se va a revertir un poco eso. Bueno, un placer escucharlos. No, por ¿Edades, favor. Gonzalo, qué edad tenés? 29. 29. 27. Cracks.
Yo pensé era más. Estamos viejos, más- Nico, ¿no? más ¿Viste? grande. puedo creer. Valeria me mira, me dice, No, vale, sí. ¿qué querés que haga, Valeria? Aparte, qué capo Que tra- los dos. Muy bien, Jóvenes, che. formados. ¿Estudiaron dónde? Yo hice economía en UBA y magíster en economía aplicada en UBA también. Bien. Soy profe. Yo soy ingeniero de la Universidad Nacional de Rosario. Atención. Sí, exactamente. ¿Ingeniero en qué? Y civil. Ah, Mirá. Y casi magíster en desarrollo económico de la Universidad de San Martín, diplomado en economía política. Bien. Seguí Yo estudiando, me fui magíster para uso otro magíster lado. limón para lavar. Sabía, Valeria, por Está bien. favor, te pido. Estudien, no sean Chicos, adorni. no seas malo, dijiste? Robertino. No seas malo, Robertino. Guido, gracias. No, por favor. Gracias y gracias, Gonzalo, a los dos. Gracias por la Felicitaciones, por supuesto, por el análisis y por el laburo que hacen. Y lindo consultarlos. 4:45 queda guardada esta charla allí en YouTube. El análisis de la inflación es el tema de la tarde, 2,9. En el mensual, 4,7. Los alimentos, 2 títulos de la tarde, no son los únicos, lamentablemente. Voy para allá y lo visito a Chicho, dale.